Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien dentro de las circunstancias. Mi nombre es Isabel Ferreira y estoy grabando este vídeo hoy lunes 20, que será presentado en las jornadas de arte y cambio climático eh, el próximo viernes 24. Y ya quiero aprovechar para dar las gracias a Pirenart y a Sismograph que están organizando el evento y a vosotros por asistirme. Me toca hablar de una emergencia en el medio de otra emergencia y para ello he elegido esta imagen que ilustra la presentación de una iniciativa que se llama La Cultura Declara Emergencia, que justamente pasó hace un año, y es una iniciativa que reúne a centenas de actores del mundo de las artes y de la cultura, y a la que nos podemos adherir también. Podemos ir a su web y ver, tienen allá un manual de instrucciones de cómo declarar nosotros también la urgencia climática y ecológica. Esta imagen también me sirve para recordar que estamos viviendo una crisis de profundas consecuencias que nos afectará en diferentes ámbitos y muy especialmente en lo que concierne a la lucha contra el cambio climático. Y no podemos olvidar que es este el mayor desafío que tenemos y que nunca hemos tenido en la humanidad. Y es también importante no olvidar que justamente la pandemia nos pilla en el momento de inicio de la década decisiva para este cambio climático. Tenemos 10 años para que la temperatura no suba. Y las personas que apostamos en una aceleración de la transición socioecológica, hemos visto en la pandemia cómo abre una ventana de posibilidades de cambios estructurales que eran impensables hace apenas semanas. Hemos visto cómo nos conseguimos adaptar de manera muy rápida y a escala global cuando compartimos la misma urgencia. Hemos sentido que somos más maleables de lo que pensábamos, pero no podemos ser ingenuos y no pensar que hay otras fuerzas sociales que también están en estos momentos haciendo presión desde diferentes lados para que la normalidad que existía, que era insostenible, recuperemos esa normalidad lo más rápido posible, o incluso como ha pasado en Estados Unidos, en las que las petroleras han conseguido relajar las normas de protección medioambiental. Entonces es posible también ir hacia atrás. Estamos, por lo tanto, en una disputa de futuros post-pandemia y es este el tema de mi presentación. El tema de mi presentación es justamente la eficacia del arte para esa disputa de futuros, para la transición socioecológica. Y estos son los puntos que voy a desarrollar a partir de ahora. Es la eficacia del arte para percibir los desafíos de la emergencia climática, la eficacia para traducir la información que nos llega sobre esos desafíos, la eficacia para sentirnos eh, que tenemos que pasar a la acción de una manera positiva, no dejar paralizarnos por el miedo, la eficacia en contagiar nuevas maneras de pensar, de desear y de vivir, y la importancia para visualizar los futuros que queremos tener. Pero antes de desarrollar estos puntos, sí que me gustaría contaros muy brevemente por qué estoy aquí. Vengo del campo de la gestión y de la programación en las artes escénicas, artes vivas, y llevo algunos años sintiendo la necesidad de incorporar la dimensión ambiental a nuestras prácticas en el sector cultural y queriendo aportar con mi trabajo, ¿no?, a esta transmisión de la urgencia climática. Una urgencia que quizá puedo ilustrar de una manera un poco bruta con este post que encontré hace unos días en el Facebook, ¿no? En 2017 comencé a dirigir este festival, el Festival DNA, el Festival de Danza Contemporánea del Gobierno de Navarra, y esto me dio la oportunidad de comenzar a trabajar con el arte y la ecología como uno de sus focos. Es en este momento también en donde empiezo a explorar la potencia estética y política de los árboles, y esto se reflejó en la programación, y os voy a poner dos de las obras. Esta se llama Árboles, es de la brasileña Clarice Lima,
y la hicimos en 2017 con la ayuda de estos maravillosos árboles que son practicantes de yoga y que conseguían hacer esta postura súper difícil hasta el momento en que ya no aguantaba más y el árbol se caía, ¿no? Esto lo hicimos en varios lugares de Pamplona y de los alrededores. Y os quería también mostrar esta otra obra, se llama Calling Tree, de Rosemary Lee y Simon Whitehead. La hicimos al año siguiente, en el 2018. También la preparamos de manera colaborativa durante 10 días con la colaboración de la Asociación de Amigos de los Árboles de Navarra. Y en los dos casos se trataba de conocer y celebrar a estos seres con los que compartimos territorio, pero que muchas veces ignoramos. Se trataba de aprender a verles, pero también de escuchar las historias que tienen para contarnos sobre nuestro pasado, sobre el presente y sobre el futuro, ¿no? Los árboles para mí son seres de futuro. El festival, como tal, acaba con la edición de 2018 y es en ese momento que tengo la necesidad de continuar a trabajar en esta área y ahí es cuando creamos este laboratorio de arte y ecología que llamamos de la BEA, que significa horno en euskera, y que lo usamos como este campo de acción en el que intentamos impulsar la creación de obras, de espacios, de proyectos ecoconscientes, y también es el lugar donde tenemos para transmitir esta urgencia climática dentro del sector de las artes vivas, que es justamente lo que estoy haciendo aquí y ahora. Y como habíamos dicho antes, el arte es eficaz para estimular la percepción y comprender los desafíos del presente, estimular la percepción de que estamos en una transición, en una crisis climática. El arte tiene antenas, los artistas tienen una sensibilidad aguzada para captar las necesidades de la sociedad, para captar lo que está ahí pero todavía no se ve y traducirlo en historias y en imágenes. Y eso es realmente importante en un mundo hiperacelerado y frenético, ¿no? Lleno de ruido y de flujos de informaciones. En este contexto el arte nos ayuda a percibir de manera íntima, por ejemplo, la fragilidad de la tierra, ¿no? Este es el efecto que tuvo estas imágenes que se captaron en los inicios del siglo, de la década de los años 70. Esta en concreto se llama Blue Marble, canica azul, y fue tomada por la tripulación del Apolo 17, creo que en 1970. Es la primera en la que conseguimos ver que vemos el planeta iluminado por el sol, el planeta en todo su esplendor, pero también en toda su fragilidad, ¿no? Es la primera vez en que veíamos imágenes del planeta como nuestra casa común. Y casa es oikos en griego, de ahí viene ecología, ¿no? La ciencia que estudia nuestra casa común. Es en esa época también que nace el movimiento ecologista, es en esa época que se declara el Día de la Madre Tierra, que justamente cumple 50 años, o sea, que cumplirá de aquí a 2 días, en el día 22 de abril. Y nace también la percepción, y para esto os voy a ilustrar con esta portada de este libro, nace la percepción de estar en un planeta vulnerable, aislado en la inmensidad del universo, un planeta isla de recursos limitados, que es justamente de lo que habla este libro de Ricardo Almenar, ¿no? Esta transición entre un mundo del siglo XX en donde la palabra progreso significaba garantizar el acceso a un consumo ilimitado al mayor número de personas posibles, de un siglo XXI en el que la palabra progreso todavía tenemos que encontrarle un significado, ¿no? Quizá acercándonos al concepto del buen vivir, que es este concepto andino, ¿no? Y el arte
es también eficaz para traducir los datos científicos, normalmente abstractos y complejos, que nos informan sobre el cambio climático. Los datos son fríos, ¿no? Normalmente no nos llegan, no llegan a tocarnos, no nos conmueven y por lo tanto no nos mueven a tomar actitudes, a cambiar nuestros hábitos. Cuando escuchamos, por ejemplo, que Cataluña emite 45 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, no sabemos cómo pensar, no sabemos el tamaño del problema. Y es por eso que existen algunas compañías como esta Carbon Visuals, que se dedica, en este caso en concreto, sobre todo a hacer visible los efectos del cambio climático, ¿no? Voy a poner una animación. Es una animación, en este caso es el dióxido de carbono que se emite en la ciudad de Nueva York. Creo que es un vídeo del 2017, 2018. Ahí vamos viendo cómo segundo a segundo el aire se está llena de dióxido de carbono. Tenemos que pensar que cada bola mediría unos 2 metros de diámetro. Tenemos que pensar que no solo los coches emiten polución, también son los edificios. Después de 1 hora de emisiones de dióxido de carbono, de los coches, de los edificios, de las industrias, después de 1 día de emisiones de carbono, este sería el tamaño del problema, ¿no? Que superaría incluso el Empire State Building. Y esta sería la imagen que tendríamos después de 1 año de emisiones de dióxido de carbono. Tendríamos, ¿no?, que tenemos después de 1 año de emisiones. Este es otro ejemplo entre los muchos ejemplos de obras que trabajan haciendo visibles las consecuencias del cambio climático. En este caso es la obra High Water Line de Yves Mosher, en la que con este aparatito, este carrito, que es el que se usa en los campos de béisbol, ya va pintando, va delimitando hasta dónde llegarían las inundaciones en Nueva York en el caso de que suba la temperatura, ¿no? Sabéis que está previsto que haya inundaciones periódicas en el caso de que suba la temperatura, y esta sería, ella lo que hace es trazar esta línea que delimita el alcance que tendrían estas inundaciones. Este es un ejemplo, otro ejemplo de esta alianza, de la eficacia cuando, ¿no?, se alía la ciencia y el arte, y en su trabajo ha utilizado, pues esto, desde mapas topográficos hasta imágenes de satélite, hasta toda la data recopilada por el Instituto de Estudios Espaciales de la Universidad de Columbia. Es como varias de las obras que estamos viendo, es una obra participativa y anima a las personas a que le acompañen, va repartiendo información a las personas que le preguntan qué es lo que está haciendo, qué es esa línea. Y vamos a ver unos segundos, ¿no? Esta obra la comenzó, creo que era en 2007 en Nueva York, y luego la ha ido repitiendo en otros lugares del mundo. Os traigo también este proyecto de Ash Project, porque me parece que es un proyecto modelo del gran alcance que se consigue, del gran impacto que se consigue cuando cuando se involucran las instituciones públicas, en este caso el Arts Council,
de Inglaterra con instituciones medioambientales. Esta es el ash, en inglés es fresno. De nuevo os traigo un ejemplo que trabaja con árboles, y recordando que el árbol es un agente esencial en la transición socioecológica, y responde a un deseo de valorar y también proteger a los fresnos que están en peligro por un hongo que está afectando a la población de fresnos de Reino Unido. Por suerte nuestros fresnos siguen muy saludables, esperamos que no les pase nada. Este proyecto tiene varias ramificaciones, tiene una parte de comisión de obra, tiene una gran parte de mediación, de talleres, de intervenciones en las escuelas, y tiene una parte también de experiencias con los artistas, y experiencias muy vinculadas con el territorio, con los usos ancestrales de los trabajos que se hacen con los fresnos, ¿no? Aquí tenemos una imagen de una de estas caminadas de artistas, ¿no? que se realizaron en este proyecto. Pero saber no basta, hay que sentir. Y en estos días hemos aprendido que los datos no han sido suficientes para evitar la pandemia. Y hemos aprendido que no podemos hacer lo mismo con el cambio climático. No podemos no hacer caso de los avisos. En el caso de la pandemia se tenían todos los datos hace tiempo de varias fuentes, y todas coincidían que había el peligro de pandemia y que esta podía ser inminente y que colapsaría los sistemas de salud. O sea, se sabía exactamente lo que podía pasar y lo que ha pasado. Y sin embargo no estábamos preparados. Los gobiernos solo han podido reaccionar cuando hemos sentido los efectos. Una cosa es conocer los peligros y otra cosa es sentir los peligros, ¿no? Pero nos pasa con el cambio climático, también tenemos todos los datos, pero nos pasa como con la rana escaldada. No sé si conocéis el síndrome de la rana escaldada, que es un experimento que no hay que hacer, pero que si echas una rana a un balde de agua hirviendo, la rana va a saltar enseguida y se va a salvar. Pero si echas esa misma rana a un balde de agua fría que vas calentando poco a poco, el metabolismo de la rana se va a acostumbrar y no va a ser capaz de saltar en el último momento antes de llegar a la ebullición. Y es esto, sabemos que estamos en esta agua que se está calentando, ¿no? Sabemos que o reducimos la temperatura en los próximos 10 años o se va a iniciar una reacción en cadena que nos va a llevar al colapso ecológico. Ahora es el momento de saltar, ¿no? Y es el momento de saltar antes de que llegue el shock que nos va a paralizar, que nos va a dejar sin capacidad de reacción. Y he decidido, bueno, para ilustrar esta idea, he decidido poneros esta imagen y un vídeo del Grupo Ecológico de Liberación de la Naturaleza en esta rueda de prensa que hicieron hace poco. Esa es una de sus acciones. Y lo he puesto porque me parece que es muy importante el saber, el sentir, pero el sentir de una manera positiva, con optimismo. Y no un optimismo que viene del buenismo, sino un optimismo que viene porque el optimismo es más eficaz que el pesimismo, que paraliza, ¿no? Entonces, estas son maneras de usar el humor, de animar a la gente a formar parte de una acción común donde todo el mundo es bienvenido. Y además me gusta porque es una acción que intenta también superar este zoocentrismo, ¿no?, que tenemos los seres humanos, y el sentirnos que somos diferentes de la naturaleza. Es una manera también de superar esta falsa dicotomía entre el ser humano y la naturaleza. O sea, somos naturaleza defendiéndose a sí misma, y de esto trata el vídeo que os voy a poner ahora.
Entonces, hemos percibido la importancia del desafío del cambio climático, hemos conocido los datos que nos vienen de la ciencia, hemos sentido la importancia de pasar a la acción y de hacerlo de manera positiva y propositiva. Pero acelerar la transición socioecológica implica cambios muy profundos y rápidos y masivos. Y es de eso justamente que habla este gráfico, que lo he sacado del libro que tiene este nombre, ¿no? De Cultivando cambios sistémicos. Y ahí podemos ver cómo hay un pequeño grupo que le llama, esta mujer le llama de innovadores, y los pioneros, podríamos decir, 17-18% de la sociedad, que probablemente es ahí donde nosotros, nuestro campo de acción creativa está, que son los que están traduciendo estas necesidades y actuando en el inconsciente colectivo, que es al final el que produce el cambio de creencias, el cambio de mentalidad y con ello el cambio de hábito que necesitamos. Entonces, ahí está la eficacia del arte, en aumentar la resonancia de las ideas y de las acciones de diferentes escalas, pequeñas y grandes, que ya están en marcha, para que alcance a la masa crítica, ¿no? Y os he puesto este ejemplo porque ya es un festival bianual organizado por Artchatmi, que es un espacio de promoción de las artes vivas y que tiene ya en el título ya habla específicamente de cambio climático. Y el festival tiene obras, por ejemplo, como esta, Kill Climate Deniers, de un dramaturgo, un joven dramaturgo australiano que trabaja siempre muy en contacto con la ciencia y sobre todo en el cambio climático, ¿no? O esta otra obra, Antropoceno, que es una creación del Teatro de la Abadía para conmemorar sus 25 años y que es de los pocos ejemplos que tenemos en estas tierras de obras que abordan específicamente esta cuestión. Y por último, el arte también es eficaz para visualizar futuros y tener ecovisiones, ¿no? El arte hace visible el futuro que queremos tener y también hace visible el futuro que no queremos tener, ¿no? Paradójicamente, esto último es lo que tenemos más ejemplos que apuntan hacia futuros apocalípticos y distópicos, ¿no? Como es el caso del cuento de la criada, que es especialmente perturbador porque está demasiado cerca en el tiempo y es demasiado probable. Si habéis leído el libro o habéis visto la serie, en el cuento de la criada, un colapso ecológico ha llevado a un gobierno ecofascista que ha conseguido reducir las emisiones de carbono y, como veis en la imagen, las criadas compran a granel, es un mundo sin plástico y eso de alguna manera nos habla de la eficiencia de un gobierno autoritario en tomar las medidas impopulares que se necesitaban para regenerar el planeta, ¿no? en este relato. Y es por eso tan importante aprender y entrenarnos también a producir ecovisiones. Podemos pensar en mostrar la catástrofe que sería tener un mundo sin árboles
pero también podemos mostrar lo increíble que sería tener un mundo reforestado, totalmente reforestado, y vivir en ciudades bosque. Podemos romper la inercia a través de las ecovisiones, la inercia que parece apuntar hacia esos futuros distópicos, ¿no? Y por eso que os he puesto esta acción, que me parece muy expresiva, de una manera de romper con esta inercia, que se llama Borradores de Futuro. Son una serie de fábulas sobre futuros posibles que parten de experiencias concretas que existen en la actualidad. Yo he estado participando en la que habla de la contaminación lumínica, qué sucede en CAE en las noches de luna llena, y ahí hemos estado preguntándonos cómo sería un mundo en el que no existe contaminación lumínica, ¿no? Un mundo en donde reivindicamos el derecho a la luz de la luna y de las estrellas, ¿no? Y, y yo creo que ahí es importante hacer ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si cambiamos radicalmente nuestra manera de relacionarnos con el tiempo y con el espacio, como hablan el cronourbanismo, ¿no? Que ya se está empezando a aplicar en algunas ciudades del planeta? ¿Cómo sería el mundo en el que reivindicamos que la atmósfera sea patrimonio de la humanidad? Quizá una última pregunta. En estos momentos en los que todos los gobiernos de todo el planeta están preparando sus paquetes de ayudas y apoyo para recuperar la energía, todos estos millones que se van a inyectar en la economía, y si presionamos a nuestros gobiernos para que se realice siguiendo criterios ecosostenibles, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería el mundo? Y nada, aquí lo dejo. Muchas gracias. Y voy a acabar solo con Aunque no es algo este... conocido, en K siempre ha habido una larga saga de astrónomos. El pueblo se encuentra en un lugar privilegiado para mirar al cielo, y no es de extrañar que muchos de sus habitantes hayan desarrollado esa tendencia. Maishush encontró en los archivos, entre otras cosas, indicios de paseos a la luz de la luna llena, y en asamblea tomaron bastante rápido la decisión de recuperar esa costumbre.